Muchísimas gracias. Entonces, bueno, como lo menciona el título, que es algo muy relevante, ¿no? La intención aquí es para los que ya conocen lo que es la psicomotricidad, para los que se van a adentrar a todo esto, vamos a platicar un poquito de todo. Pues esta es una propuesta, ¿no? Realmente lo que quiero presentar hoy, una propuesta que ha sido muy marcada, muy enfatizada también por Juan Antonio García Núñez, que ha sido un precursor muy importante de todo esto de la grafomotricidad, de María Rius también, que han analizado mucho todos estos procesos tan importantes de la grafomotricidad, que compete mucho a todo esto de la escritura, y por ello ha sido mi interés el poder compartir todo esto, ¿no? Entendiendo que estos procesos de grafomotricidad, bueno, sin duda alguna es algo que nos permite, si lo vamos abocando a esto de la escritura, el poder trazar sobre un soporte, como lo vamos a ver más adelante. No me voy a referir a un papel, no me voy a referir a un soporte en especial, lo voy a hablar de algo general al decir precisamente esto de soporte, con lo cual vamos a analizar algunos medios también en este sentido, donde en ese soporte vamos a hablar de un mensaje, algo que quieren comunicar, que va a estar combinado, va a estar empalmado de alguna forma con estos movimientos, tanto de la mano y del brazo, que son principalmente los más importantes para poder abordar precisamente esto de la grafomotricidad, y que están vinculados de manera muy, pues sí, podemos decirlo importante, pero sobre todo la vinculación que tiene la grafomotricidad y la psicomotricidad precisamente a ciertos elementos motores, ¿no? No nada más es el hecho de tomar un instrumento y hacer uso de él sobre un soporte y mover la mano y el brazo y ya, sabemos, y como lo veremos más adelante, va mucho más allá que el hecho de tomar un utensilio y poderlo manejar. Hablamos de espacio, hablamos de tiempo, hablamos de coordinación visomotriz, hablamos de procesos perceptivo-motores y que todo esto está encajado dentro de una esencia psicomotriz. Dentro de esta propuesta, pues vamos a hablar de ciertos puntos como es la comunicación, como podemos hablar de una praxia, entendiendo que es una secuencia de movimientos para llegar a un objetivo como tal, ¿no? No es el hecho de tomar el instrumento, el lápiz en este caso, y escribir. Es toda una serie de secuencia como tal. Hablamos también de expresión, hablamos también de creatividad, donde dentro de todo esto, y vamos entendiendo que dentro de la escuela, dentro de todo este proceso de estimulación grafomotriz, vamos a facilitar, como lo pongo ahí, diversas destrezas grafomotoras a la vez. Previamente, evidentemente durante el kinder se va a estar fomentando todo esto, los primeros años escolares también, donde vamos a favorecer, vamos a estimular y vamos a guiar ese movimiento en busca de ese aprendizaje de la lectoescritura en general, aunque la podríamos abocar mucho a todo esto de la escritura. Entendemos que va a ser como que ese progresivo dominio de la praxia fina, en este caso del hecho de la pinza, que es lo que nos interesa, de la coordinación oculomanual, que todo esto nos va a conducir a una óptima adquisición de la motricidad gráfica como tal, y que es importante de considerarla antes de poder llegar a escribir, de haber permitido que el niño pueda vivenciar todas estas trayectorias y que va a estar jugando con los trazos, por así decirlo, para poder interiorizar todo eso. No nada más es el estimular solo a través de una greca, sino tratar de jugar con todo ello para que lo interiorice, se apropie, lo haga un hábito y entonces lo pueda manifestar dentro de una grafía como tal. Esto de la escritura como tal, si nos vamos a referir a una grafía, al estar estimulando estos procesos escritores, hablamos de que tiene un origen, básicamente. Tiene su origen desde los primeros meses, entendamos que vamos a hablarlo de la coordinación visomotriz, pero a la vez también el hecho de hablar de un instrumento y un soporte, al estar facilitando este tipo de material, pues podemos estimular en el pequeño el garabato como tal, que de alguna manera esto también le va a permitir que manipule, que controle de forma óptima ese útil o ese instrumento que está utilizando para poder dejar esa huella gráfica en un momento dado. De tal forma que al estar estimulando todo esto, aunado como lo va a mencionar el dibujo también, pues hablamos de que la grafía entonces va a ser como ese trazo resultante de un movimiento como tal, donde, como les menciono, entonces hablamos de que también el dibujo puede hacer progresar la escritura en este sentido, el hecho de estimular
todo esto de que pinte, de que logre hacer un dibujo acorde a lo que él quiera expresarnos, utilice los colores, crayolas, diferentes instrumentos, donde estemos estimulando también este proceso y empiece el niño a poder practicar con todos esos trazos, esos movimientos circulares, esos movimientos verticales, horizontales, hago una combinación como tal, de tal manera que todo esto le va a facilitar el acceso a esto de la escritura, el acceso a todos estos procesos del grafismo como tal. Dentro de esto, vamos a ver ciertos aspectos como es la escritura en este caso. No me voy a meter mucho de lleno a todo esto, porque pues, sí es un tema muy amplio, muy interesante. Aquí dentro de este cuadrito, así a grandes rasgos, lo quise exponer, lo que también menciona a autores como Robert Rigal, en este caso a Julia Guerra, sin duda alguna, un gran exponente en todo esto de lo que el niño va adquiriendo junto con Margarita Ausias a lo largo de ciertas edades o las que atraviesa el pequeño. Hablamos que este proceso escritor, a Julia Guerra menciona que hay 3 etapas, la precaligráfica, la caligráfica y la postcaligráfica como tal, donde entonces el niño va a tener acceso a cierto tipo de estimulación y que no deberíamos forzar de alguna manera ciertos parámetros para no invadir, no lejos de ayudar, pues perjudicar de alguna manera el trazo que el pequeño está realizando. En este caso, de los 3 a los 6 años, sabrán que es una etapa precaligráfica, donde hay una estimulación de esta parte de la escritura, hablando de los requisitos básicos, y así los queremos entender, lo necesario desde el aspecto psicomotor, también desde el aspecto cognitivo, por así decirlo, a través de actividades como lo pongo ahí, dibujo, a través de actividades como la plastilina, en donde en la plastilina también algo que debemos considerar no es el uso de cualquier plastilina también, ¿no? Está la Play-Doh, por ejemplo, o está este material como tipo foamy moldeable también, que son texturas muy padres, texturas diferentes, texturas a veces rasposas, que también sin duda alguna nos pueden ayudar con olor, con colores muy divertidos, pero que también son muy flexibles y entonces va a depender mucho el objetivo con el cual ustedes puedan estar trabajando. Por otro lado, tenemos la plastilina común y corriente, como las que nos venden en bloquecitos o las que venden en barritas, y que también son muy útiles porque son más duras, de tal manera que aquí estamos hablando del impacto que puedan tener ustedes o quieran trabajar con sus pequeños en cuestión al tono muscular, donde estamos trabajando la motricidad fina digital, como lo escriben ahí. Entonces, todas estas actividades manuales también nos están sirviendo, como el boleado, el rasgado, recortar, el uso de las tijeras, el uso de diversos materiales a través de estar estimulando toda esta parte sensoperceptiva en los pequeños, trabajando en específico todo esto de la coordinación visomotriz y la motricidad fina como tal. Hablamos también de que en esta etapa el niño puede copiar y escribir su nombre y su apellido sin mayor problema. Hay legibilidad en las letras, lo sabemos que en las primeras etapas del preescolar o en los primeros años de la etapa escolar, pues se pide cierto tipo de molde, cierto tipo de letra, donde la letra tiene que tener ciertas características, esa legibilidad es la que se está respetando, en muchos de los casos se sigue la dirección del trazo como tal, así como la dirección de las palabras, que se escribe de izquierda a derecha y no al revés, de forma horizontal. También cuidamos en muchos de los casos que el cierre de una forma circular se haga en contra de las manecillas del reloj y no a favor. Entonces, todo eso es algo de lo que se debería de cuidar en esta etapa también. De los 6 a los 8 años, hablamos de que hay una formación de las letras de molde, en este caso minúsculas y mayúsculas, así como las cursivas minúsculas también, en donde se guarda mucho esta regularidad entre los espacios, la uniformidad del tamaño de las letras y su inclinación. También otra autora muy importante en todo esto y que habla del proceso de cómo el niño va adquiriendo la escritura es Mabel Condemarín. Sin duda alguna, algunos de ustedes ya la han escuchado o la han leído en este caso. Entre los 8 y los 9 años, hablan que hay un objetivo principal que es el incrementar la legibilidad de la escritura, adaptando ese tamaño de las letras al contexto de la escritura. Hablamos entonces, como lo veremos más adelante con García Núñez, habla mucho de esta parte de que la letra sea legible en un principio, que se guarde la legibilidad, que se guarde esa fluidez y mucho más adelante, como lo mencionan abajo, de los 9 a los 11 años, incrementar la velocidad como tal y no antes, que esto también tiene que ver mucho con la adquisición del sonidografía, con la adquisición de las características
que se necesitan para poder realizar una grafía como tal. Son elementos que debemos de tener en cuenta al momento de estar trabajando con los pequeños en este proceso del aprendizaje de la escritura como tal, aunado, como lo mencionaré más adelante, a este proceso de la grafomotricidad. Este cuadrito, como lo menciona Robert Regal, a mí se me hace muy interesante en este sentido, porque yo creo que ahí queda claro que el hecho de aprender a escribir no es el hecho de tomar un lápiz, copiar una letra o aprenderse nada más la dirección y ya buscando lo que habíamos acabado de leer, la legibilidad, la fluidez de alguna manera de este trazo para poder llegar quizá a esta velocidad. También es tener muy en cuenta todos estos aspectos psicomotores, así como también cognitivos en este caso, donde sin duda alguna esta parte neuropsicológica está inmersa aquí también, ¿no? Como es el hecho de algunos aspectos que ahí nos mencionan, ¿no? El pequeñito está escribiendo y que a pesar de todo lo que estamos viendo ahí, de esas partes auditivas, anestesia, tacto, visión, de todas estas partes vestibulares también, el niño le gusta escribir. Y es algo de lo que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta. La parte auditiva, no solo el hecho de que escuche o no escuche, sino que también comprenda lo que está escuchando, que pueda darle un significado a lo que está escuchando este pequeñito. Viene mucho esa relación de sonidografía, del sonido con la palabra, del sonido con una oración, etcétera, donde hablábamos de transcribir todo eso percibido en un movimiento como tal, donde también está inmerso a la par todos estos procesos perceptivo-motores, como lo menciona Regal, el poder mover el ojo de un lado a otro, el barrido ocular, tan importante sin duda alguna, las que dan clases, las que son educadoras, maestras, saben que es muy importante todo este aspecto, el hecho de también trabajarlo y tenerlo muy en cuenta y observar a nuestros pequeños que lean precisamente con los ojos, con ese barrido ocular y no con el movimiento de la cabeza de un lado a otro o de arriba hacia abajo. Algo muy importante que sin duda alguna dentro de la grafomotricidad, pues es el sujetar un lápiz, el poder mover los dedos, la mano y el brazo para poder escribir. Sabemos que dentro de la grafomotricidad hablamos de la psicomotricidad en específico, de un trabajo global con todo su cuerpo, por así mencionarlo, para poder trabajar todo este aspecto segmentario, ¿no? El poder segmentar, el poder inhibir ciertos movimientos y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el solo hecho de poder mover los dedos, el poder mover solo la mano, el poder inhibir ciertos segmentos del brazo y no mover o escribir con todo este brazo, sino el estar segmentando ciertas partes para poder llegar solo a la muñeca y a los dedos como tal, donde entonces aquí se está realizando ese trabajo de la coordinación motriz fina, la coordinación visomotriz. El mantener ese cuello y la cabeza estable, sin duda alguna, también es algo muy importante. Como lo hablaremos algún punto más adelante dentro de las evaluaciones, la prueba de la motricidad gráfica de Ajuria Guerra observa todo esto precisamente, todos estos parámetros tan importantes al momento de que el niño está escribiendo, cómo es esa postura, cómo está la cabeza, cómo está el cuello, cómo está cada segmento corporal en relación a la mesa, en relación a ese instrumento, en relación al soporte que el niño tiene en ese momento para poder escribir, que es algo de lo que también tenemos que estar observando y como le digo, les menciono, no es el hecho de la grafía como tal, sino el hecho de cómo usa su cuerpo para poder expresar o escribir algo en este momento. Decirlo escrito también, evidentemente, tiene que ver es algo muy importante porque entonces estamos observando que el niño ya asoció ese sonido, esa grafía, está comprendiendo lo que está leyendo, lo que está escribiendo, el poder mantener el cuerpo estable sobre la silla también, el que no se esté acalambrando, de que esa postura sea idónea y no le cause cansancio, hormigueo, distracciones, elementos tan importantes como los dispositivos básicos del aprendizaje, sin duda alguna están inmersos en todo esto, el mantener el brazo fijo sobre la mesa o mantener el cuaderno también fijo sobre la mesa. Hay pequeñitos que al momento de escribir están escribiendo y el cuaderno puede estar bailando o la hoja puede estar girando y ellos ni en cuenta, ¿no? Entonces también el apoyarlos en esa postura que deben tener, el subir el brazo izquierdo o el brazo no dominante para poder sujetar ese soporte y no esté bailando como tal y no les cause también algún otro problema como distracción, como, ay, pues ya escribí medio feo y pues así se quedó. Entonces tratar de estar generando mucho todo ese tipo de hábitos, así como ver, leer y entender todo lo que está escribiendo o desatender otras informaciones, que eso es algo muy importante en este caso, ¿no? El que él se centre en lo que está haciendo e inhiba todo lo que sucede a su alrededor, sea visual, sea táctil,
y sobre todo que sea auditivo, que se concentre en lo que estamos haciendo. Entonces son muchos procesos los que tenemos que tener en cuenta al momento de estar trabajando todo esto de la escritura, aunado, como lo estábamos mencionando al principio, a todo esto de la grafomotricidad, que sin duda alguna muchos de estos elementos son los que nosotros vamos a estar considerando. Uno de los autores muy importantes dentro de este aspecto grafomotor es Ajuria Guerra. Ajuria Guerra habla mucho de esa huella gráfica que el niño está dejando en ese soporte a través de uso de un instrumento como tal, ¿no? Huella gráfica la podemos entender una palabra, una letra, pero también es el garabato, es el dibujo, es esa expresión que el niño tiene como tal. Ese tipo de huella gráfica también nosotros podemos verlo desde este aspecto como el poder analizar el grado del desarrollo psicomotor posible que pudiera tener nuestro pequeño. Sin duda alguna sabemos que las evaluaciones pertinentes son las que nos van a determinar todo eso, pero estos indicios también nos pueden dar algunas pautas muy importantes para estar considerando, así como muchos de ustedes que son psicólogos, sin duda alguna saben que también tiene que ver con esta parte afectiva, el hecho de poder de analizar esta huella gráfica. Para él, sin duda alguna, esto de la escritura es un acto extremadamente complejo. Él considera que dentro de este acto complejo, pues intervienen ciertos factores como son una maduración óptima del sistema nervioso, que es algo muy importante también que De Fontaine considera relevante en este caso. Considera también que el niño debe atravesar por un desarrollo psicomotor general lo más óptimo posible, ¿no? Donde el tono muscular sea adecuado, donde tenga una adecuada estimulación de la coordinación de las manos, empezando todo por, como lo mencioné también, desde la forma general del uso de todo su cuerpo, así como llegar a ese desarrollo de la motricidad a nivel única y exclusivamente de los dedos. Vuelvo a recalcar, también es tomando muy en cuenta toda esta parte global para poder llegar a algo tan fino como son el uso de los dedos. También, la siguiente, por favor, habla de que algo muy importante dentro de esto es que debe haber cierta intervención de partes corporales. Evidentemente, estamos hablando de la mano, básicamente, podríamos entenderlo como tal, pero para poder hacer uso de esa mano, él se refiere a que debemos trabajar sobre estas dos partes. Una que podemos considerarla como capacidad de inhibición y que tiene que ver con esta parte pasiva, y otra que tiene que ver con una parte activa y que es la que nos va a permitir el control de ese movimiento. Si estamos hablando del brazo, como lo mencioné anteriormente, donde estamos tratando de que exista una segmentación corporal, hablando del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano y de los dedos, entonces de ahí, de estas partes corporales, donde estamos que entender que hay una parte pasiva y una parte activa. La parte activa, pues evidentemente tiene que ver con los dedos, con la muñeca, con la mano en general, que es la que va a estar rotando, se va a estar desplazando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y la parte pasiva, que es la que va a dar la capacidad para que el niño inhiba ese movimiento como tal, pues entonces lo entenderíamos que viene del antebrazo, del brazo en general, y del hombro, que son los que van a facilitar que el niño detenga ese movimiento. Si nosotros observamos que el niño está escribiendo con todo el brazo, pues evidentemente no va a haber una inhibición como tal, no hay quien lo detenga. Entonces quien lo detenga va a ser todo su cuerpo, no va a ser el brazo en sí, porque él estaría moviendo todo el brazo para poder escribir. Y no es así como nosotros podemos estar entendiendo que lo va a estar realizando nuestro pequeño. Como también abordaba uno de los autores principales que vamos a estar mencionando, pues es a Juan Antonio García Núñez, que tiene su libro de Educar para Escribir. También vamos a hablar un poco de su prueba de las habilidades grafomotoras, que es uno de los precursores, también es uno de los autores que le ha dado mucho auge a toda esta parte grafomotriz. Y bueno, para poder acceder a esto de la grafomotricidad debemos entender qué es el escribir. Para él el escribir pues tiene que ver mucho con este aspecto de poder representar una palabra, representar una idea, ya sea en imágenes, ya sea en signos, en un papel o cualquier tipo de soporte, con un lápiz o cualquier otro instrumento. Como lo mencioné al inicio del tema de hoy, hablábamos de que vamos a tener temas como instrumento y soporte. Y él es uno de los que maneja mucho este aspecto, ¿no? Soporte, como les dije, puede ser un papel, el pizarrón, puede ser el piso, puede ser la arena, puede ser el talco, etcétera. Y un instrumento, pues puede ser una crayola, puede ser un lápiz, un color, un pincel, la pintura digital, etcétera. Cualquier instrumento que le permita al niño poder dejar una huella gráfica como tal. Para poder acceder a esto de la escritura como tal,
García Núñez menciona que tiene que haber 3 condiciones previas, donde nosotros también tenemos que estar trabajando dentro de este aspecto psicomotor, ciertos aspectos también, como la parte cognitiva y la parte afectiva. Si hablamos de aspectos motores en este caso, pues estaríamos hablando del control de la motricidad como tal, de la motricidad en este caso segmentaria, del hecho de la destreza como tal y de la coordinación visomotriz. Si hablamos de aspectos cognitivos en este momento, pues hablaríamos de que la escritura también tiene que ser fomentada por un motivo para el pequeño. ¿Para qué le serviría esto del poder escribir, no? Debe haber un motivo por el cual él deba escribir, dejar esa huella gráfica como tal, donde se facilite a él el entender que es una forma de poder comunicarlos con los demás y que pues es una forma en la que le va a dar sentido a ese mensaje que quiere transmitir, le va a dar un sentido a cada signo que el niño está expresando en ese soporte como tal. Y otro aspecto pues es el afectivo, en donde anteriormente hablamos de una motivación para poder escribir, aquí también debe existir ese deseo del niño, ese placer por el querer escribir, empezar a hacer estos trazos grafomotores desde un inicio y no sentirlo como una obligación como tal. De tal forma que también mencionan ciertos requisitos, tanto García Núñez como ya lo abordábamos con la Julia Guerra, como lo mencioné también con Juan de Fontaine, que te hablan de ciertos aspectos que vamos a considerar dentro de esto de la psicomotricidad también, como es la correcta posición del cuerpo y del brazo en relación al plano gráfico, que ya lo mencioné anteriormente y lo volveremos a retocar más adelante, la independencia progresiva de estos brazos, del tronco, de la mano con el brazo y de los dedos como tal. Vamos a trabajarlos de una forma global para irnos a algo segmentario. Algo muy importante también, si estamos hablando de tono muscular, pues obviamente estamos hablando también de la relajación, en este caso, de la relajación global, como la relajación segmentaria, hablando desde el cuestión al brazo, el hombro, el antebrazo, el codo, la muñeca, los dedos, etcétera. También el hecho de poder estar trabajando esto de la capacidad del control del gesto. En este caso, pues el poder que el niño imite quizá algunas reproducciones a nivel digital, con todo su brazo, con toda su mano, etcétera, pero que también tenga la capacidad de poder inhibir un movimiento y de forma voluntaria. El momento de que si yo estoy tocando un instrumento musical como un tambor, el niño va a estar moviéndose, pero si yo lo detengo, el niño se detiene. Entonces, este tipo de aspectos también se tiene que estar trabajando con él. La educación del gesto fino, la prensión del lápiz en este caso, o del pincel, o cualquier objeto que se esté utilizando. También vamos a hablar de presión y prensión en este caso, así como la coordinación óculo-manual, como la discriminación auditiva, que también sin duda alguna es algo muy importante, no podemos dejarlo fuera. El hecho de que el niño sea consciente de que existe un sonido, de que localice la fuente sonora, de que pueda discriminar el sonido de quién proviene o de qué proviene, si de un animalito, si un objeto de la casa, de la cocina, de la calle, de la naturaleza, si es un ruido humano, etcétera. Y de tal forma que también esto nos pueda facilitar el trabajar la discriminación auditiva también a nivel de palabra, evidentemente que es a lo que nosotros queremos llegar, donde entonces este pequeño tenga la capacidad de discriminar entre sonidos parecidos, si yo le dijera casa, taza, por ejemplo. Entonces, todo esto también es algo de lo que también vamos a estar considerando, así como las características del sonido también van implícitas en todo esto, características como la duración, qué tan largo o corto puede ser un sonido, la intensidad, qué tan fuerte o qué tan suave puede ser un sonido, temas que vamos a retocar más adelante. Y algo también muy importante y que no puede quedar fuera es la organización espacial. Es el aprender a hacer uso de esa hoja, de ese soporte quizá con el que vamos a estar trabajando, de ese papel, de ese pliego, de ese espacio en el que se va a estar moviendo. Y entonces es también tratar de estructurar dentro de ese plano, de ese soporte, cómo lo vamos a estar manejando, si va a ser un soporte vertical, si va a ser un soporte horizontal, que es algo muy importante también dentro de las condiciones que vamos a mencionar por parte de García Núñez, el tipo de soporte que vamos a hacer. No es lo mismo usar un soporte cuadrangular a uno rectangular, porque entonces aquí no hay una estructura como tal en este caso. No estaríamos hablando de un aspecto de noción espacial de adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, que es muy importante dentro de todo este proceso. Y entonces, ya sumergidos un poquito en todo esto de la escritura, pues vamos a inmiscuirnos más a lo que es el tema, ¿no? A todo esto de la psicomotricidad aplicada precisamente al acto de escribir,
que tiene que ver con esto de la grafomotricidad, donde vamos a hablar de representaciones gráficas, como lo mencioné anteriormente, partimos del garabato, del dibujo, para poder acceder quizá a esto de la escritura como tal. Pero no solo el hecho del aprendizaje de que escriba y el sonido de la grafía, ya vimos que va más allá todo esto, no es el hecho de que yo le enseñe a escribir como tal, le voy a dar las bases para que pueda acceder a esto de la escritura, de que el niño también se fomente esto de que los movimientos que van de adentro hacia afuera. Evidentemente el niño, como lo mencioné anteriormente, está comunicando algo, está exteriorizando, y eso viene y parte de algo interior para poder llegar a eso del exterior. También tiene que ver con toda esta organización de los recursos con los que está utilizando este pequeño, de esta estructura, de esta organización, de todo lo que va a hacer o va a utilizar y cómo lo va a estar utilizando. Y entonces, ¿qué es grafomotricidad? Bueno, pues si lo desmenuzamos etimológicamente, grafe viene del griego, que tiene que ver con esta parte de la escritura, y motricitas pues con el movimiento como tal, con esa capacidad para poderse mover. Y también podemos entenderlo como una comunicación por la cual parte de ciertos signos gráficos. De tal forma que estaríamos mencionando es que esto de la grafomotricidad tiene un objetivo, que es este análisis de ciertos procesos que pueden intervenir en la realización o en la ejecución de ciertas grafías como tal, así como el modo en que estas pueden ser automatizadas, que es algo de lo que también vamos a estar haciendo mucha referencia. No es el hecho de nada más poner en práctica al niño hacer un movimiento y repetidamente y ya, sino que también ese movimiento sí puede ser repetido a través de diversas estrategias, pero lo que a nosotros nos importa es que sea automatizado, de que el niño lo interiorice, ya lo haga de forma automática y no esté, ay, primero pasito uno, pasito dos, no, ya lo vaya automatizando como tal. Y bueno, aquí lo que se pretende es que tenga todo este proceso, tenga el resultado de estos 3 puntos que están ahí reflejados, que entonces logremos esa legibilidad que estaría dada entre los 6 y los 7 años, que es algo de lo que mencionamos dentro de la parte precaligráfica, así como lleguemos a una fluidez o una armonía tónica, donde entonces ya se apropió de ese movimiento, ya lo interiorizó, ya lo está automatizando y entonces fluye de manera armónica todo esto. Y entonces hablamos del trabajo con el tono muscular y que todo esto puede iniciarse ya como tal dentro de una grafía en este aspecto entre los 7 y los 8 años, donde se va alcanzando su máxima madurez a los 9 años. Y por último mencionábamos a la rapidez anteriormente, donde entonces el niño ya consolidó todo este proceso de la relación sonido-grafía, ya adquirió esa legibilidad, ya adquirió esa fluidez de forma espontánea y entonces ya puede hacer cada vez más rápido esos trazos sin mayor problema. La legibilidad aquí también algo que debemos entender que es la primera condición que el niño va a poder integrar y no al revés. A veces sí, y últimamente es lo que nos ha tocado ver, que van casi de la mano la legibilidad con la rapidez y pues no funciona así, ¿no? El niño tiene que ir paso a paso, que comprenda cómo se forma esa grafía, cómo se va realizando cada uno de estos trazos, cómo está dividida, si es en un sistema de letra manuscrita o es un sistema de forma script, de tal manera que todo esto se vaya trabajando de tal manera que se adquiere esa fluidez y que más adelante también, como lo menciona Luria en su momento, se llegue a este proceso de que la automatice y llegue a la rapidez en este caso. Dentro de este proceso de la grafía como tal, hay ciertas fases. De primera instancia es el hecho de poder reconocer esa grafía a través de esos ciertos puntos, el hecho de que la trabaje en este aspecto de la legibilidad, la fluidez, las características que tiene cada uno de estas grafías como tal, hablando del tono muscular en este caso, donde estamos abordando también temas como la dimensión, como la orientación, como el hecho de los giros, si es levógiro, si es estrógiro, más adelante va a tocar ese punto, la direccionalidad, si va de izquierda a derecha y no al revés, y que todo en un principio puede darse, como lo pongo ahí, por un ensayo y error, y poco a poco nosotros vamos a ir apoyando en este pequeño y a través de toda esta estimulación grafomotriz al adecuado desarrollo y características de cada una de esas grafías. De tal forma que, pues, y algo que volvemos a aclarar es que se genere este hábito, que se apropie el niño de todo esto, se genere ese hábito y sea de forma espontánea, se automatice y se pueda seguir trabajando con cada una de esas grafías. Antes de escribir
como Julia Guerra también llega a mencionarlo, debe ser necesario el haber vivenciado, que los niños vivencien todas estas trayectorias y que esté jugando con estos trazos como tal, ¿no? Para poder acceder a esa interiorización, a ese hábito, a esa automatización. Y entonces es vivenciar esos movimientos en el espacio antes de vivenciar trayectorias en el papel. Hablamos de métodos como el programa de los 20 aros, donde es uno de los ejemplos más claros que podríamos hablar de un movimiento en el espacio, si lo quisiéramos ver así, donde entonces yo estoy dándole al niño un espacio determinado, del cual se va a mover, se va a desplazar, y más adelante lo puede reflejar en un papel. A eso es a lo que se están refiriendo con este aspecto, hacerlo con todo su cuerpo para poder más adelante facilitar al niño el uso de una hoja, el uso de una cuadrícula, el uso de un renglón, de una hoja rayada, etcétera. Darle ese espacio, pero partiendo del uso de todo ese cuerpo. De tal forma que también podríamos considerar que existen, como García Núñez menciona, ciertas pautas pedagógicas dentro de la grafomotricidad. Muchas de estas características abocan mucho a este programa de los 20 años, como a muchas otras metodologías, no nada más a esa, pero es donde habla de explorar ese espacio por el cual el niño se va con el cual va a estar trabajando, ¿no? Si yo trabajo sobre un pliego de papel craft, en este caso, pues es un pliego muy amplio y entonces el niño lo puede ver, lo puede analizar, lo puede observar, pero entonces hacer un espacio tan amplio, pues el niño puede desplazarse con todo su cuerpo, puede estar parado, puede estar sentado, puede estar acostado. Sabemos que, bueno, cada una de estas posturas también puede limitar ciertos tipos de movimientos, pero el niño al menos puede mover en general todo este brazo, que es lo que nosotros queremos en un momento dado. Se da también la automatización del uso de direcciones que va de izquierda a derecha. Todo este tipo de soportes hablamos de que son soportes rectangulares, porque si nosotros lo vinculamos a un cuaderno, a un pizarrón, pues todos tienen esta forma rectangular. Va de izquierda a derecha, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de lo que nosotros queremos trabajar. Todo esto va a ir aunado a un vocabulario específico y óptimo, tratar de hablar todo esto de las nociones espaciales, como el cerca, lejos, arriba, abajo, derecha, izquierda, sobre, encima, debajo, etcétera. También el poder vivenciar ciertos movimientos corporales de manera global dentro de un espacio y con el uso del papel, así como el uso de diversos útiles, diversos instrumentos en este caso, no solo crayolas, no solo pinturas o colores, sino también buscar diferentes texturas, diferentes elementos con los cuales el niño pueda manipular, pueda expresar y desarrollar todas estas destrezas grafomotoras, así como también el tipo de soporte que ustedes van a estar utilizando. Puede ser papel craft, puede ser papel cebolla, puede ser papel lustre, América, el pizarrón, la arena, el talco, cartón, etcétera. Todo ese tipo de materiales son muy útiles para poder estar trabajando con nuestros pequeños. Y hablamos también de ciertos conceptos como la dimensión del grafismo, como ya lo estábamos viendo, las características de esa grafía en este caso, donde primero hablamos de esa amplitud del gesto, como lo mencioné, algo muy amplio, y entonces hace uso de todo su brazo y del otro brazo también, porque no estoy hablando de una dominancia lateral aún. Puede haber también un dominio y la precisión de todos estos elementos con los cuales se está utilizando, así como también algo muy útil y que se debe entender en este momento, y lo vamos a recalcar, es que son los soportes que voy a utilizar no tienen pautas visuales. ¿Qué es esto? Pues no tiene renglones, no son cuadriculados, no son rayados, no son cuadro chico, cuadro grande, cuadro alemán, nada. Son soportes blancos, si así lo quisiéramos ver. No hay nada de soporte, entonces un papel craft no tiene rayas. Entonces, esos hematipos de materiales también es lo que nos puede ayudar, porque entonces no limito ese espacio de alguna manera en la que el niño puede plasmar algo. El niño lo va a hacer muy, muy amplio para poder llegar a algo más pequeño. Y entonces tanto el soporte como el hecho del uso de una pauta visual, pues se va a ir haciendo, va a ir cambiando conforme pase el tiempo. El tipo de soporte que use, que es muy amplio, quizá un pliego de papel craft, pues se puede ir disminuyendo hasta llegar a una hoja tamaño carta como tal, la cual puede ser blanca en un principio y poco a poco puedo meter esos apoyos visuales, que sea rayado, doble raya, que sea cuadriculado, cuadro alemán, cuadro grande, cuadro chico, rayado como tal, etcétera, pero no al revés. Hay ciertos elementos, como los mencioné, los soportes y los instrumentos. Estos dos, aunado a otros, están dentro de lo que precisamente tenemos ahí, recursos o elementos grafomotores. Tenemos en cuenta a estos 5 aspectos.
Principalmente tenemos a nuestro pequeño, al niño, donde nosotros tenemos que considerar a Julia Guerra, como también habla de Fontaine, algo muy importante de nuestro pequeño, que es con el cual vamos a estar trabajando y hacia cuál nos vamos a abocar nuestros objetivos y demás, debemos considerar las leyes neurológicas y que evidentemente tiene que ver mucho con esto de la maduración del sistema nervioso. Al hablar de leyes neurológicas hablamos de las leyes cefalocaudal y proximodistal y entonces tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestro pequeño. De ahí es la importancia de que analicemos también como psicomotricistas cómo se dio este desarrollo en este pequeño, si fue óptimo, a qué edad levantó su cabecita, a qué edad logró controlar sus manos, sus brazos, sus piernas, a qué edad caminó, si gateó, etcétera. Y que esto se vincula precisamente con todo esto dentro de este desarrollo. El hecho del control de la cabeza hasta llegar a los pies y la parte interna o la parte, la línea media hacia lo exterior. Es algo de lo que nosotros también vamos a estar considerando, sobre todo si estamos hablando de algo global para poder llegar a lo segmentario, en este caso como es el movimiento de las manos. Hablamos del hecho de la pelvis, del hombro, del codo, muñecas, dedos, etcétera, y que ya lo analizamos anteriormente. Aquí importa mucho la postura que tenga el niño para poder realizar una huella gráfica en este caso. Otro de los elementos muy importantes es la postura. Dentro de la postura nosotros pues obviamente al principio podemos estar observando cómo el niño está realizando un movimiento como tal, si es óptimo, si no es el óptimo, y entonces sobre eso también, dentro de estos aspectos psicomotores, observaríamos el tono muscular, observaríamos su postura, su equilibrio quizá, de la coordinación visomotriz, la coordinación motriz global o general en este caso. Y dentro de este recurso, pues existen elementos que evidentemente es importante cuidar, la cabeza que esté erguida, que no esté volteado hacia un lado o que no tenga el brazo recargado en la cabeza o que esté hacia el otro lado, porque entonces ya está tensando mucho el cuello. La distancia que debe tener de la visión al soporte, si es muy corta, si es muy larga, si está hasta atrás o si es algo óptimo, aproximadamente a 30 centímetros sería lo óptimo para poderlo considerar. Es que el tronco lo tenga lo más recto posible, que no esté tan encorvado, el antebrazo que lo tenga sobre la mesa, los pies de forma ideal que estén en el piso y la cadera al fondo de la silla. Entonces entendemos que todos estos segmentos son importantes de que nosotros los estamos observando dentro de un aprendizaje escolar o un aprendizaje ya escolar como tal. De tal forma que si estamos hablando de grafomotricidad, al hablar de postura, sí, nosotros vamos a observar más adelante cómo podemos apoyar al pequeño para poder corregir ciertas anomalías dentro de esa postura al momento de escribir. Pero dentro del aspecto grafomotor, pues como lo manifiestan algunas personas, ¿no? Podemos trabajar con el niño, no solo hablar de la grafomotricidad por el uso de las manos, sino como está en la imagen, también puede ser con los pies a través de pintura digital, a través del lodo, del talco, etcétera, pero con el pie tal cual, sin calcetines, nada de ello, que te viva esa sensación, esa percepción. El hecho de que se pueda pintar sin problema alguno con la pintura digital, quizá que es la indicada para ellos, que no es tóxica, con pinturas que no le generen mayor problema, tanto por el olor como por el hecho de que se la pueda comer y no le genere tampoco problema alguno, porque no es nuestra intención que se la coma, sino que pinte. En este caso, los colores con los cuales ustedes van a estar trabajando, como lo tenemos al pequeñito ahí todo manchado, sin duda alguna es algo muy importante, porque puede dejar una huella gráfica con cualquier parte de su cuerpo y no solamente con las manos o los pies. El hecho también de trabajar sobre soportes que no estén fijos como tal en un momento dado, como el que tenemos abajo a la izquierda, donde está tendida una manta sobre una cuerda, no hay un soporte por detrás, evidentemente los niños tienen que tener un adecuado control de ese pincel, de ese instrumento con el cual están dejando esa huella para no poder romper ese papel, para evitar que se esté moviendo. Y entonces, como lo mencioné, hablamos de procesos psicomotores como el tono, la postura, el equilibrio, la coordinación. Evidentemente se está trabajando mucho esto del esquema corporal con los pequeños, al estar hablando de posturas como las que tenemos ahí también en la parte inferior derecha, donde también estamos trabajando sobre cabelletes, sobre el hecho de que esté sentado, parado, acostado. También eso influye en nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté parado me facilita que se pueda desplazar derecha, izquierda,
o los brazos los pueda mover de manera mucho más libre a que si está acostado. Si está acostado, pues no puede mover ambos brazos, le dificultaría mucho. Uno de ellos quizás sí lo pudiera desplazar un poquito más de un lado a otro, pero sí se limitaría, aunque también esto nos ayuda a que el niño pueda estar observando, conociendo ese espacio por el cual se está desenvolviendo sin mayor problema para poder llegar de forma óptima al lugar como todos los tenemos, sentados, ¿no? Como los mencioné, una de las ideas es que la silla sea adecuada para el niño, su mesita, el hecho de que plasme estas grafías sobre un papel, sobre un soporte sin mayor problema y que tenga la postura adecuada, que esté un poquito recto, a lo mejor no tan recto, pero sí de manera que le facilite el poder visualizar lo que tiene ahí enfrente, ¿no? Que no sean unas sillas muy altas donde los pies le estén volando o donde no se pueda estar apoyando de forma idónea, etcétera. Y que esa mesa o ese lugar donde va a estar trabajando también sea amplio, acorde al tamaño del soporte que ustedes estén utilizando. Si hablamos de todo esto de postura, pues también vamos a sumergirnos más en esta parte de lo que es el soporte. El soporte entendiéndolo como un espacio delimitado sobre el cual el niño va a estar realizando ciertos trazos. Y hablamos de elementos que podemos estar observando. Aquí algo muy importante pues es la posición de la hoja, y como lo mencioné también la posición de la mesa y de la silla, que es también muy importante si vamos a hablar dentro de una postura donde va a estar sentado. Si hablamos de una posición de la hoja, pues evidentemente ya tomando muy en cuenta esta característica del niño que está escribiendo y es una hoja tamaño carta. La hoja no va a estar ni muy recta ni muy inclinada, sí tiene que tener una ligera inclinación, de preferencia que esté lo más centrada posible al niño, a su línea media, que no esté ni tan a la derecha ni tan a la izquierda, que sí tenga cierta inclinación. Todo va a depender si es diestro o zurdo, y que también te facilite el poder estar escribiendo para el pequeño. La posición de la mesa y la silla que sea del tamaño óptimo para nuestro pequeñito. Si es a nivel preescolar, pues es una mesita y una sillita óptima, que no esté bailando. Si es una silla de plástico o una mesa, pues que tenga unas condiciones necesarias y no se esté mueve y mueve a cada rato, porque también eso puede alterar los movimientos que se van a estar trabajando. Todo debe ser acorde en este momento al pequeño, a la estatura de nuestro chiquito. Y eso también acorde a las capacidades también del centro donde se esté elaborando, porque no se trata de hacer un gasto mayor, pero sí buscar que las condiciones sean lo mejor para cada uno de nuestros pequeñitos. Al hablar también de soporte, que pueden ser, ahorita vamos a hablar de algunos, hablamos de que tiene que tener cierta posición. Podemos hablar de un soporte horizontal y un soporte vertical. Aquí recordemos, hablamos de un soporte rectangular, y entonces yo estoy hablando de que hay dos lados iguales, pues de los 4 lados que tienen dos iguales, uno más largo y uno más corto. Eso me permite facilitar y el poder entender una posición horizontal y una posición vertical. Si estoy hablando también el hecho de poder acomodar la hoja de manera horizontal o de manera vertical, en este caso, ¿no? El hecho de tenerlo acostado o parado. Y entonces también, por otro lado, es el hecho de que yo pueda trabajar ese soporte sobre el piso o sobre la pared o sobre la mesa. También es algo de lo que vamos a estar considerando y que es algo de lo que me estoy refiriendo aquí también. Un soporte horizontal, hablamos de que esté en el piso, el niño esté tendido acostado sobre el suelo boca abajo y el niño pueda estar pues, realizando ciertos movimientos. La posición en la que ustedes lo pueden poner pues puede ser horizontal o puede ser vertical, pero estando sobre el piso. Otro, hablo del soporte, que lo ponga en forma vertical, lo pego en la pared, evidentemente lo puedo pegar parado o lo puedo pegar acostado, pero el niño va a estar de pie frente a él, y entonces también puedo considerar el hecho de poder hacer uso de esa pared y pegar este elemento o este soporte, o hacer uso del pizarrón como tal, que es algo ya mucho más amplio, pero también nos ayudaría mucho. El hecho de que hable de papel craft, también no quiero hablar nada más de pliegos. Ustedes pueden adquirirlo por rollos y entonces también se puede extender y hacerse un tipo mural también quizá y pegarlo en la pared en este caso. Y el soporte horizontal, que también puede considerarse dentro del trabajo sobre una mesa, como lo reflejamos anteriormente. El niño está sentado y entonces el niño puede estar trabajando sobre ese material. Pueden trabajarlo también hincado. También sabemos que al trabajar dispositivos básicos de aprendizaje no solo es el soporte de una silla, puede ser una pelota gigante, el hecho de que el niño también logre controlar esa pelota para poder realizar ciertos aspectos. Al final hablamos de estimulaciones vestibulares y estimulaciones sensoperceptivas en todo lo que da, no solo quedarnos
un solo aspecto. Dentro de esto del soporte, aquí está reflejado el hecho de lo que el niño debería de esperarse, si es un niño zurdo o es un niño diestro, la posición de la hoja, que también tenga la mano contraria sujetando ese papel, de tal manera que le evite que esté bailando, se esté distrayendo, se desconcentre o pierda ciertos aspectos importantes o controle la hoja de manera óptima, hablando del tono muscular, de toda esta parte de la coordinación visomotriz y demás, y evitando distracciones. Ahora bien, si nos vamos a esto de los soportes, pues es el material sobre el cual va a dejar una huella gráfica. Como les dije, puede ser N cantidad. No se entiende nada más por papel. El tipo de papel que ustedes pueden utilizar puede ser N cantidad. Todo va a depender de la capacidad del niño de controlar el instrumento y de cómo maneja ese instrumento para poder plasmar algo. Hay niños que escriben muy fuerte, hay niños que escriben muy débil, todo va a depender, así como el apoyo digital que pudieran obtener o el peso que quisieran ponerle en los lápices también para que escriba un poco más fuerte, etcétera. Todo eso también tiene que ver mucho con el tono muscular y que es algo de lo que sin duda alguna podríamos trabajar. El papel craft es uno de los más comunes, es muy resistente, puede ser por pliego, puede ser tamaño carta, puede ser todo un 2, 3, 4, 5 metros, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar de manera individual, de manera grupal. Otro soporte pues es el pizarrón, ya sea a través de plumones o de gises. Otro soporte también son los papeles rotafolios, son un poco más delgado el material que usa este tipo de hojas, que también pueden ser importantes, como les mencioné, a través del uso del tono muscular. También pueden usar los vidrios, el espejo, los vidrios como tal de las ventanas gigantes, los vitrales, no, pero sí las ventanas, donde el niño pueda plasmar a través de pintura digital, a través de cierto material que el niño no manche y no genere problemas en casa o en el consultorio, depende de donde ustedes estén trabajando. Puede ser uso de la arena, puede ser arena de colores, puede ser a través del foamy, puede ser a través de la plastilina, cualquier soporte que te facilite o permita que nuestro pequeño pueda dejar una huella gráfica. La cartulina, el papel cebolla, el albanene, etcétera. Todo ese tipo de papeles también son importantes que los consideremos precisamente por la capacidad que tiene el niño para poder hacer uso de ese material como tal, de no romperlo quizá, por eso empezar por algo muy resistente, para que poco a poco entonces hablemos de trabajo de calcar objetos quizá con un papel cebolla, y entonces el niño ya no lo rompa porque ustedes ya realizaron todo este trabajo previo con nuestro pequeño. Otro recurso muy importante como tal es el instrumento. ¿Con cuál va el niño va a dejar esa huella gráfica? Y hablamos de dos tipos de instrumento principalmente. Espuma, pues es uno de los instrumentos artificiales. Las esponjas, las brochas, los pinceles, los rodillos, las gises, las tijeras, el punzón, crayolas, colores de madera, el tipo de lápiz que también vamos a usar, así como el tipo de crayolas de colores, es muy importante de que nosotros lo consideremos el poder estar trabajando con nuestros pequeños. Ahorita voy a hacer mención de esto, así como el considerar esos instrumentos naturales como la mano, los dedos y los pies, que no tienen que llevar el control de un instrumento artificial, pero sí también el considerar trabajar la coordinación visomotriz a través de estos instrumentos naturales. Esto del instrumento, pues evidentemente lo debemos entender como el elemento con el cual el niño va a realizar un desplazamiento sobre ese soporte para poder producir un trazo en ese caso. Ya lo mencionaba Julia Guerra, este proceso precisamente es un proceso extremadamente complejo, porque no nada más es tomar el instrumento y realizarlo, sino que conlleva todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El tono, el hecho de que tenga la adecuada postura para poder realizar ese trazo de forma idónea, y que también conlleva el hecho de poder trabajarlo a través de un sinfín de horas en cuestión a que el niño experimente todo esto, de que lo vivencie, de que lo conozca, lo interiorice y entonces tenga un adecuado manejo de cada uno. Estos instrumentos debemos considerarlos siempre como una prolongación de su mano como tal, va a ser una prolongación de su propio cuerpo al final de todo esto, ¿no? El uso adecuado que haga de cada uno de ellos. Si hablamos de artificiales, instrumentos artificiales y demás, pues estamos hablando de actividades, pues sí, manuales en este caso. Ya hablamos aquí como lo reflejo en algunas
imágenes, pues si es con las manitas en un principio, con una mano, con las dos manos, con toda la mano, con ciertos segmentos de la mano, con todos los dedos, con algunos dedos, etcétera, ¿no? El hecho de que el niño pueda desplazarse por todo ese espacio como tal. El hecho de la espuma de afeitar, sin duda alguna, es algo muy importante por su suavidad, por su textura, que a muchos les gusta, aunque no a todos, pero es un elemento muy, muy importante de poder estar trabajándolo. El hecho de poder realizar grafías, de poder realizar dibujitos, también pueden agregarle color, etcétera, hacerlo también muy atractivo. Esto tomando en cuenta el uso de la mano en este caso, ¿no? De algo natural. También podemos hablar de la plastilina y el uso de la Play-Doh, que pues bajo ciertas consideraciones por creatividad, por el hecho de que exprese algo a través de este tipo de material tan bonito, que huele riquísimo, que tiene colores padrísimos y que a veces no sabemos por dónde empezar, pero también considerar qué es lo que yo quiero al estar trabajando con la plastilina. Quiero trabajar la creatividad, quiero que el niño realice objetos, quiero jugar a la comidita, esto, aquello, al mercadito, etcétera, o quiero estimular esto del tono muscular. Por eso menciono mucho ese aspecto también de la dureza que tiene la plastilina en algunos otros casos, ¿no? El hecho de que sí, en un principio a lo mejor yo le ayudo a que se moldee, a que se caliente, como decimos, y entonces ya sea moldable y pueda trabajar con ella. Pero es más dura que una Play-Doh, entonces también eso nos genera ese control óptimo del tono muscular en nuestros pequeñitos. Otro material, sin duda alguna, pues es el papel, ¿no? Como la papiroflexia en este caso, el que realice, que ya es algo mucho más fino en la coordinación visomotriz. También dentro del dibujo, el uso de instrumentos como las brochas, los pinceles, como lo reflejo en la parte inferior de izquierda. El tamaño es muy importante, desde el uso de brochas muy gruesas, quizá, hasta pinceles que son mucho más delgaditos, en donde tiene que tener un control mucho mayor de todo esto. También, como está arriba mencionado, puede ser a través de rodillos de espuma o rodillos más grandes, o que puedan, si bueno, ustedes también que usaron pintura, espuma de afeitar en un vidrio y entonces quieren que el niño lo limpie, pues entonces ya usan un limpiador para que el niño realice movimientos de izquierda a derecha, o un trapito, etcétera. Diversos materiales donde ustedes también van a estar trabajando precisamente todo esto del tono muscular, la coordinación visomotriz, para estar estimulando todas estas actividades en el pequeño, no solo la creatividad, que también es muy importante, sino también el hecho de considerar el trabajo manual con estos pequeños, la coordinación visomotriz, la coordinación motriz fina, aunado a todos estos procesos psicomotores. Esto hablando de manualidades como tal, que muchas ocasiones las llegamos a usar a nivel preescolar. Sin embargo, también al hablar de instrumentos como tal, ustedes deben considerar también si lo vemos dentro de un nivel ya de un dibujo con instrumentos como los pongo ahí, crayolas, colores, pinturas de madera, plumones, también hay que considerar la forma, el tamaño, la dureza, la anchura de lo que ustedes quieren que realice el pequeño, del trazo que va a estar realizando y del agarre, que en este caso ya debemos considerarlo como un agarre tridigital y no de una forma que no le esté beneficiando. Y entonces, ¿a qué vamos? Si nos vamos por crayolas, pues evidentemente hay en el mercado podemos encontrar una gama muy extensa. Desde crayolas, por ejemplo, aquí voy a mencionar a la marca Crayola, que es una de las que tiene diversas características en las crayolas que propone, como la So Big, que son chiquitas, no son muy largas, y son muy, muy gruesas en un principio. También tiene las Big, las gruesas, que también esa nos facilita que el niño pueda estar aprendiendo a través del reconocimiento de sus manitas, de sus deditos, de que reconozca cómo es la forma, cómo debe tomar ese objeto. Sabemos que debe ser con la pinza, con el índice y con el pulgar, y el dedo medio debe ir detrás, y esto también nos va a estar facilitando mucho. Hay crayolas triangulares, sin lugar a dudas. También algo muy importante que ustedes van a estar considerando es la calidad con la que van a estar trabajando, que a veces lo más barato pues sale caro porque se nos rompe a cada rato, porque si el niño tiene problemas de tono muscular no me va a estar funcionando si se rompe y se rompe y se rompe y le tengo que estar sacando punta cada rato. Al final gasto igual. Entonces es mejor comprar algo que sea durable, que realmente valga la pena. El caso de los quises también, sabemos que
Crayola nuevamente tiene unos gises gigantes, excelentes para poder trabajar con los pequeños. Hay crayolas hexagonales, hay gises cuadrangulares, gises hexagonales, gises redondos, hasta llegar a un gis mucho más delgado, donde estamos hablando nuevamente de un adecuado control del niño por cada uno de estos instrumentos y que está inmerso todo esto del tono muscular también. Hablamos también de los colores, como lo mencioné también de lo ancho, la dureza que deben de tener, es algo de lo que ustedes deben considerar, por eso lo especifico mucho con la mina que debe tener, porque, pues por ejemplo, la Blancanieves no es que sea mala, pero pues la verdad es que sí, porque son minas muy, muy delgaditas y a cada rato se rompen, y entonces si el niño escribe o agarra el lápiz muy fuerte y marca muy fuerte, pues evidentemente no le está beneficiando y lejos de ayudarlo lo estamos frustrando. Entonces sí es hacer algo, un gasto que valga la pena, algo que el niño no lo frustre y que evidentemente no se trata de ponerle colores luego y que se estén rompiendo, sino por ello ustedes debían haber realizado todo un trabajo anterior para poder llegar a un instrumento tan delgado como un color de madera en este caso, pero sí que consideren el tamaño, el grosor de estas minitas para que puedan trabajar con sus pequeños. De igual forma también están los plumones, delgados o gruesos, con olores, sin olores, etcétera, pero que también esto es algo muy atractivo para sus pequeños y que también nos ayuda y nos fomenta precisamente todo esto con los pequeños, con la estimulación de la creatividad, la motivación, etcétera. Aunado a esto también existen elementos importantes dentro del uso de estos materiales, sobre todo en lápiz, el uso de lápiz HB, el uso de lápiz 2HB, que son minas mucho más gruesas comparadas al típico normal del 2, que a veces se rompe fácilmente, también la calidad tiene mucho que ver. Entonces, todo esto es lo que se recomienda mucho para los pequeños, si es hexagonal, si es triangular, si es cuadrangular, si es redondo, también tiene que ver mucho con la forma en que el niño está tomando este lápiz y lo que ustedes quieren procurar trabajar con él. Aunado a esto también está el hecho del soporte, el hecho de dar peso a este tipo de instrumentos para que el niño pueda tener un mejor manejo de este instrumento y pueda escribir más fuerte o más ligero. El uso de las agarres, que también son como la mayoría conoce el agarre triangular, que lo metes al lapicito y entonces sobre ese el niño tiene que sentir con sus deditos, el hecho de cómo tomar ese lápiz. Hay diversos agarres que también todo va a depender de la capacidad de su niño y el que mejor se adapte. Aquí no es uno en general, va a ser el que más le convenga a sus pequeños. Aquí considerando precisamente lo que ustedes deben trabajar con este pequeño, ¿no? El hecho de adquirir la adecuada pinza, cómo debe tomar el lápiz, cómo se debe estar apoyando, el hecho de trabajar mucho la pinza, que si debe tomarlo hasta abajo o no, porque hay niños que lo toman muy arriba y entonces el trazo puede ser muy ligero, apenas si se ve, lo ponen muy abajo y casi pegado a la punta, manchan su mano y escriben muy fuerte. Entonces también eso tiene que ver mucho con la forma en que el niño está agarrando cada instrumento. Es algo de lo que ustedes van a estar observando. Como les mencioné anteriormente en la prueba de la motricidad gráfica, Julia Guerra hace mucho hincapié en todo esto, ¿no? En observar cómo realiza el niño cada uno de estos procesos y sobre eso entonces hacer ese análisis y poder trabajar desde la psicomotricidad aspectos tan importantes como es el hecho de la pinza. Y el último recurso por el cual también se aborda es el del trazo. Una vez que obviamente nosotros hablamos del niño, que es nuestro principal objetivo, el instrumento, el soporte, los materiales que vamos a estar utilizando, etcétera, hablamos entonces de los trazos que el niño va a estar realizando, de esa huella que el niño va a estar trabajando como tal. O que va a dejar sobre ese instrumento al momento de estarse desplazando. En un principio hablamos del garabato, pero también tenemos que hablar como lo menciona García Núñez, de palotes y de giros o bucles en su momento. Si hablamos de palotes, siempre debemos considerar que ustedes deben cuidar la direccionalidad. Precisamente así como pongo en las flechas, se propone que se trabaje en este aspecto y no al revés. Si hablo de un trazo horizontal, como el caso de la B, por ejemplo, pues se debería de cuidar que ese trazo horizontal vaya de arriba hacia abajo y no al revés. Si hablo de vertical, perdón, va de arriba hacia abajo y no al revés. Si es horizontal,
debo cuidar que vaya de izquierda a derecha y no al revés. Si hablo de algo inclinado, como los tengo ahí los dos últimos, pues entonces hablo que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, si es descendente, y si es ascendente, de abajo hacia arriba. Todo va a depender, pero cuidando que esa direccionalidad siempre se esté respetando. Los giros, si hablo de giros, bueno, dentro de esto también a través del garabato, a través del dibujo, lo estoy estimulando como tal, de tal manera que aquí tengo que observar mucho la independencia segmentaria de la muñeca. Ya no estoy haciendo uso del brazo como tal, ya estoy hablando de que aquí yo ya voy hacia una hoja tamaño carta. Y entonces el niño tiene que realizar trazos en cuestión a palotes en esta forma de arriba hacia abajo, cuidando el tamaño de este soporte como es el tamaño carta, como dentro de un giro, donde puedo hablar de una espiral, puedo hablar de un círculo o puedo hablar de un bucle. Y si hablo de bucle, bueno, pues entonces estamos hablando de que debe existir una integración de la rotación y del desplazamiento. ¿Por qué? Porque al hablar de espiral, bueno, pues hablo que hago un círculo y puedo hacer circulitos hacia adentro, cada vez más pequeños o viceversa, ¿no? Si hablo de un círculo, pues es el hecho de trabajar en contra de las manecillas del reloj, como lo mencioné, un trazo levógiro o estrógiro, si va a favor o en contra de las manecillas, levógiro va en contra de las manecillas del reloj, destrógiro va a favor de las manecillas del reloj, y entonces estaría trabajando todo esto de forma independiente. Y en un bucle, entonces se entiende que yo estoy hilando precisamente este tipo de movimientos circulares o espirales dentro de un signo como tal, como sería el bucle en este caso, que ahorita los vamos a mencionar. Y entonces vamos a tratar de observar que todo esto va a ser el resultado de todos estos movimientos que son complejos, que van a ser voluntarios y que van a ser realizados por la mano y el brazo como tal. Y continuamos con lo que sigue de las habilidades grafomotoras y esperando nos dé chance de poder ver algo de práctica. Perfecto, entonces nos damos un pequeño receso ahorita y los veo en un ratito. Muchas gracias.